Después de la resurrección de Jesús, un cambio profundo se apoderó de sus seguidores más cercanos. Los apóstoles habían sido testigos de algo extraordinario, algo que, de verdad, desafió todas las leyes conocidas de la vida y la muerte. Este evento no fue un final, sino en realidad un nuevo comienzo. Ya no eran solo un pequeño grupo de discípulos de Galilea. Ahora eran portadores de un mensaje poderoso, una historia de esperanza y redención que honestamente se sentían obligados a compartir con el mundo entero. Esta misión, a menudo llamada la Gran Comisión, fue su nuevo propósito. Fue un encargo que les dio Jesús mismo: ir a todas las naciones y difundir sus enseñanzas. Fue una tarea monumental, una que los llevaría lejos de sus hogares y de todo lo que habían conocido. Su misión era clara, pero el camino no lo era. El mundo era un lugar vasto y a menudo peligroso. Sin embargo, abrazaron este desafío con un nuevo sentido de coraje. Creían que el mensaje de amor, perdón y vida eterna era demasiado importante para guardárselo. Debían viajar hasta los confines de la tierra conocida, desde las bulliciosas ciudades del Imperio Romano hasta las lejanas tierras del Oriente. Sus herramientas no eran espadas ni escudos, sino palabras y fe. Entrarían en sinagogas, mercados y casas privadas, hablando con cualquiera que quisiera escuchar sobre el hombre al que habían seguido y los milagros que habían visto. Su convicción era su guía, y la historia de la resurrección era su verdad innegable. Los apóstoles comenzaron su trabajo en Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado. Fue aquí, durante la fiesta de Pentecostés, donde se sintieron empoderados por el Espíritu Santo. Este evento les dio la fuerza y la capacidad de hablar en diferentes idiomas, permitiéndoles comunicarse con las diversas multitudes reunidas en la ciudad. Pedro, una vez un simple pescador que había negado a Jesús, se puso de pie y habló con notable audacia. Le contó a la gente sobre la vida de Jesús, su muerte y su regreso triunfal. Este fue el primer paso en un viaje largo y arduo. Desde este punto de partida, el mensaje comenzó a extenderse, llevado por estos hombres dedicados que habían dejado atrás sus viejas vidas por una causa más grande que ellos mismos. Su tarea no era simplemente contar una historia, era construir comunidades de fe. Mientras viajaban, establecieron pequeños grupos de creyentes que se convertirían en las primeras iglesias. Les enseñaron los principios de las enseñanzas de Jesús, amar a Dios y amar a sus vecinos como a sí mismos. Compartían comidas juntos, oraban juntos y se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. Estas primeras comunidades cristianas eran como pequeñas islas de una nueva forma de vida en el vasto mar del Imperio Romano. Los apóstoles no eran solo mensajeros, eran arquitectos, sentando las bases de una fe que crecería y se extendería de maneras que nunca hubieran imaginado. Todo comenzando con ese mandato inicial y poderoso de ir y compartir las buenas nuevas. Los apóstoles no se quedaron juntos. Para cumplir su misión, se dispersaron por todo el mundo, cada uno llevando el mensaje a un rincón diferente del planeta. Pedro, un líder entre ellos, centró sus esfuerzos en las comunidades judías, llegando finalmente al corazón del imperio. Roma. Se cree que Tomás, a menudo recordado por su duda inicial, viajó hasta la India, plantando las semillas del cristianismo en una tierra con tradiciones antiguas y profundas. Andrés, el hermano de Pedro, viajó hacia el norte, hacia las tierras alrededor del Mar Negro. Cada apóstol enfrentó desafíos únicos, desde aprender nuevos idiomas y costumbres hasta navegar por paisajes políticos desconocidos. Viajaron a pie, en burro y por mar, impulsados por una fe inquebrantable en su propósito. Su método de predicación era simple y directo. Compartían testimonios personales de su tiempo con Jesús. Hablaban de sus milagros, sus parábolas y su sacrificio final. No tenían grandes catedrales ni instituciones organizadas. En cambio, se reunían en casas, en plazas públicas y donde quiera que la gente se congregara. El apóstol Pablo, quien no fue uno de los 12 originales pero se convirtió en una figura clave, fue particularmente efectivo. Viajó extensamente por Asia Menor y Grecia, debatiendo con filósofos en Atenas y escribiendo cartas a las nuevas iglesias que fundó. Estas cartas, que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento, proporcionaron guía, aliento y comprensión teológica a las incipientes comunidades cristianas, ayudándoles a navegar las complejidades de su nueva fe.
Sin embargo, su mensaje no siempre fue bien recibido. En muchos lugares, fue visto como una amenaza para el orden establecido. El Imperio Romano tenía sus propios dioses y su propio emperador, quien a menudo era adorado como una figura divina. La insistencia de los cristianos en adorar solo a un dios, y su negativa a participar en el culto imperial, fue vista como deslealtad y rebelión. Esto los puso en conflicto directo con las autoridades. Fueron acusados de ateísmo por no creer en los dioses romanos, y sus reuniones privadas alimentaron la sospecha y los rumores descabellados. Esta creciente hostilidad significaba que ser cristiano se estaba volviendo cada vez más peligroso, y los apóstoles eran los principales objetivos de esta creciente ola de persecución. Como resultado, el sufrimiento se convirtió en un compañero constante en sus viajes. Fueron arrestados, golpeados y encarcelados. El propio Pablo describió haber naufragado, sido apedreado y dado por muerto en múltiples ocasiones. Sin embargo, esta persecución no los detuvo. De hecho, para muchos, pareció fortalecer su determinación. Creían que compartir el sufrimiento de Cristo era parte de su llamado. Su resistencia frente a tales dificultades se convirtió en un poderoso testimonio de la fuerza de su fe. Mostró a otros que su creencia no era una opinión casual, sino una convicción profunda por la cual estaban dispuestos a sacrificarlo todo, incluyendo su propia libertad y bienestar. Su coraje frente a la adversidad fue tan poderoso como cualquier sermón que predicaron. La persecución de los primeros cristianos finalmente alcanzó su expresión más brutal bajo emperadores como Nerón. Después del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, Nerón necesitaba un chivo expiatorio para desviar la ira pública, y lo encontró en la pequeña y malentendida comunidad cristiana. Esto marcó el comienzo de la primera persecución patrocinada por el Estado, un periodo horrible donde la fe era castigada con la muerte. Los cristianos fueron cazados, arrestados y sometidos a ejecuciones públicas diseñadas para ser formas crueles de entretenimiento. Fueron lanzados a bestias salvajes en el Coliseo, usados como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón y crucificados. Para los apóstoles que estaban en Roma en ese momento, su liderazgo los convirtió en objetivos principales de la ira del emperador. Fue durante esta ola de terror que Pedro, la roca sobre la cual Jesús había prometido construir su iglesia, encontró su fin. Según la tradición, fue arrestado y sentenciado a ser crucificado. Sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, hizo una última petición: ser crucificado cabeza abajo. Este acto humilde, pero profundo, simbolizó su reverencia y su testimonio final de fe. Su muerte no fue una derrota, sino una poderosa declaración de su devoción. Había seguido a Jesús hasta el final, abrazando el sacrificio máximo. Su martirio en la capital del imperio se convertiría en una historia fundamental para la Iglesia romana, un símbolo de fe inquebrantable frente a un poder abrumador. El apóstol Pablo, un ciudadano romano, también encontró su destino en Roma más o menos al mismo tiempo. Debido a su ciudadanía, se le evitó la agonía de la crucifixión. En cambio, se le concedió una muerte más rápida por decapitación. Pablo había pasado años viajando, predicando y escribiendo, trabajando incansablemente para difundir el cristianismo entre los gentiles, o no judíos. Sus cartas, escritas desde celdas de prisión, muestran a un hombre que era plenamente consciente de su muerte inminente, pero que permanecía inquebrantable en su fe. Escribió sobre haber librado la buena batalla y haber terminado la carrera. Su ejecución marcó el final de una notable carrera misionera, pero sus escritos perdurarían para dar forma al pensamiento cristiano durante milenios, convirtiéndose en una piedra angular de la nueva fe que ayudó a construir. Las muertes de Pedro y Pablo no fueron eventos aislados. La tradición de la Iglesia sostiene que casi todos los apóstoles murieron como mártires. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Santiago, el hermano de Juan, fue ejecutado con espada en Jerusalén. Se dice que Bartolomé fue martirizado en Armenia. Cada muerte fue un final brutal para una vida de servicio, pero también fue una semilla. El historiador romano Tertuliano escribiría más tarde que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. El coraje y la convicción mostrados por los apóstoles en sus últimos momentos inspiraron a innumerables otros.
Su disposición a morir por sus creencias demostró que su fe valía más para ellos que la vida misma, un mensaje poderoso que ayudó a la joven religión a crecer incluso a la sombra de la muerte. El legado de los apóstoles no es solo una historia de muertes valientes, es una historia de una fe que echó raíces y floreció contra todo pronóstico. Su compromiso inquebrantable sentó las bases para la supervivencia y expansión del cristianismo. Estos eran hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, que fueron transformados por sus experiencias y llevaron un mensaje que, en última instancia, cambiaría el curso de la historia occidental. Su trabajo fue continuado por generaciones de primeros cristianos que enfrentaron peligros similares. Durante casi 3 siglos, ser cristiano en el Imperio Romano significaba vivir con la amenaza constante de la persecución. Sin embargo, la comunidad de creyentes creció constantemente, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida: esclavos, soldados, comerciantes y aristócratas. La resiliencia de estas primeras comunidades fue notable. Desarrollaron redes de apoyo, cuidando a los pobres, los enfermos y las viudas, lo que contrastaba fuertemente con la sociedad romana, a menudo brutal. Esta compasión y sentido de comunidad fueron atractivos para muchos que se sentían perdidos o marginados. Mientras que la religión oficial del Estado ofrecía rituales y sacrificios, el cristianismo ofrecía una relación personal con Dios, una promesa de vida eterna y una comunidad construida sobre el amor y el apoyo mutuo. La fe se extendió no por la fuerza, sino por actos de bondad, historias de esperanza y el ejemplo inspirador de aquellos que estaban dispuestos a sufrir por lo que creían. Su tranquilo coraje habló más fuerte que cualquier decreto imperial. El testimonio definitivo de su éxito llegó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. La fe que una vez fue perseguida por el Estado romano, finalmente se convirtió en su religión oficial. Esta fue una transformación que los apóstoles nunca podrían haber previsto. La pequeña secta perseguida que habían nutrido se había convertido en una fuerza dominante dentro del mismo imperio que había intentado destruirla. Las catacumbas donde los cristianos una vez se escondieron para adorar fueron reemplazadas por magníficas basílicas construidas en su honor. El mensaje que comenzó con un puñado de seguidores en Jerusalén, ahora se había extendido por toda una civilización, un resultado directo de las semillas plantadas y regadas por los apóstoles y los primeros mártires. Hoy, miles de millones de personas en todo el mundo se identifican como cristianos. La fe que fue llevada a pie y en barco por todo el mundo antiguo es ahora una religión global. Este legado duradero es una línea directa a ese pequeño grupo de apóstoles y su respuesta inquebrantable a la gran comisión. Su coraje para dejar sus hogares, su perseverancia frente a la persecución y su disposición a hacer el sacrificio máximo crearon una base de fe que ha perdurado durante 2000 años. Demostraron que la creencia podía ser más fuerte que el miedo, y que un mensaje de esperanza podía sobrevivir a los imperios. Su historia es un recordatorio atemporal de cómo un cambio profundo puede comenzar con unas pocas personas fieles en una misión notable.